Durante 2025, la Oficina de Violencia Doméstica tuvo 18.000 intervenciones solo en la ciudad de Buenos Aires. El año anterior había atendido a 17.000 personas. Así, las intervenciones crecieron un 5%. Este organismo, también conocido como OVD, Oficina de Violencia Doméstica, es una de las principales puertas de entrada al sistema judicial para casos de violencia doméstica. Depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y su labor es recibir denuncias formales las 24 horas, evaluar los niveles de riesgo y derivar el caso directamente a la justicia. Y hasta puede impulsar medidas urgentes como restricción de acercamiento o exclusión del hogar. No te corres, dale. El problema no es que le tapamos la tele, el problema es que él es violento. Estuve pensando que podría trabajar. El que trabaja soy yo. Vos ocupate de la casa. El problema no es que yo quiera trabajar. El problema es que él es violento. ¿Con quién estás hablando? Dámelo. Dame el teléfono. ¡Salí! El problema no es lo que encuentro en el celular. Es que él es violento. Los datos de la OVD representan solo una parte del fenómeno, ya que no incluyen denuncias realizadas en comisarías, fiscalías u otras vías como la línea 144. Tampoco se contabilizan allí algunos de los acompañamientos que hace el Centro de Justicia de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires. Durante el primer trimestre del 2026, este organismo, que depende del Consejo de la Magistratura porteño, hizo 2.836 asistencias a mujeres y disidencias. Rompe el silencio. Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación de violencia de género, llama gratis al 144. Las cifras son elocuentes. Lejos de ceder, en la ciudad de Buenos Aires la violencia doméstica aumenta cada año. Sin embargo, en consonancia con el gobierno nacional, la administración de Jorge Macri hace cada vez menos para proteger a las víctimas y además discrimina a las mujeres y disidencias que viven en las comunas del sur, porque es mucho más difícil recibir ayuda en esos barrios que en la zona norte de la ciudad. Al final, en este tema y en todos los demás, en el sur te pegan más. Y duele el doble, porque el gobierno de la ciudad de Buenos Aires te abandona. Bienvenidos a Integrar Derechos. Soy Graciela Balestra y en octubre del 2025 fui candidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires por el partido Integrar. Soy psicóloga y activista por los derechos de la comunidad LGBTIQ+, a través de la asociación civil Puerta Abierta a la Diversidad. En este podcast del Partido Integrar hablamos sobre los derechos de personas que hoy no son escuchadas en la ciudad de Buenos Aires, especialmente en los barrios del sur. ¿Qué te pasó en ese momento que lo negabas y lo tenías bloqueado y no podías salir a contar lo que te pasaba? Primero, que uno se siente parte, no se siente víctima jamás. Sentís que sos culpable y tenés responsabilidad. Te haces responsable de Totalmente. eso. ¿Te crees Soy una responsable? persona impulsiva, soy una persona que tiene una personalidad muy fuerte, hablo muy fuerte, en una discusión no es que me quedo atrás ni nada. Entonces, el argumento de esta parte, de la otra parte, siempre fue como que yo generaba ese tipo de situaciones violentas. Y eso empieza a dibujar la personalidad que tiene uno y la percepción que tiene uno de uno mismo. En noviembre de 2022, la cantante Lourdes Fernández, integrante del grupo Bandana, denunció públicamente haber sido víctima de violencia de género por parte de su expareja, el músico Leandro García Gómez. La artista mostró en redes sociales imágenes de golpes y moretones y contó que atravesó situaciones de maltrato físico, psicológico y manipulación emocional durante la relación. Tiempo después, amplió su testimonio en televisión y relató que le costó reconocer la violencia mientras estaba inmersa en el vínculo, además de hablar del deterioro emocional y de salud que sufrió. Empezás a creer lo que te empiezan a decir de afuera, te empezás a alejar del resto del universo porque hay cosas que no querés escuchar y la realidad es que empieza todo creyendo que es el amor de tu vida o que, por lo menos yo en este punto, ya teniendo 40 años, pensé que me había encontrado con
mi sueño, con un nombre hecho. Al igual que en otros casos de violencia de género contra mujeres famosas o reconocidas, el de Lourdes llegó a medios de comunicación masivos, pero la mayoría de los casos no tienen esa trascendencia, y son muchos. Desde que fue creada en 2008, la Oficina de Violencia Doméstica atendió a más de 260.000 personas en la ciudad de Buenos Aires. Según el último informe difundido por el organismo, hubo 164.000 denuncias y 94.000 consultas informativas. Si bien la violencia de género es algo estructural y masivo que impacta la vida de las mujeres y las disidencias, el recorrido que cada mujer hace cuando comienza a entender algo de todo esto, de lo que le ocurre, que tiene que ver con su pareja, con la persona que ama o amaba y que en realidad esa persona es su agresor, por lo general suele aparecer mucha angustia al principio. A veces esa angustia no se va nunca o tarda un tiempo. Hay algo de un duelo también que sucede respecto a todas esas expectativas que estaban puestas en juego. Dayana Locaso es una psicóloga con experiencia en atención en el ámbito comunitario, acompañando a mujeres y disidencias en situaciones de violencia de género. Es muy duro atravesar violencia de género. También otro componente que tiene es el aislamiento social, y cuando esto ocurre, no tener a una amiga, a una hermana, a alguien par que te señale que lo que estás viviendo está mal, bueno, se complica mucho más. Hay distintos tipos y formas, es decir, tipos y modalidades de violencia de género que están estipuladas en la Ley 26.485, que es la Ley de Protección Integral del año 2009, que tuvo modificaciones ulteriores tanto en el 2019 como luego con lo que fue el agregado de la Ley Olimpia, que hace referencia a la violencia digital. Melissa García es fundadora y presidenta de la Asociación de Abogadas Feministas. La ABOFEM, como también se conoce a la asociación, brinda asesoría legal en todas las áreas del derecho, ofrece capacitaciones sobre distintas temáticas de género y promueve políticas públicas en busca de garantizar los derechos de las mujeres y disidencias. Por un lado tenemos los tipos de violencia, si referimos a la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica y patrimonial, la violencia obstétrica. Y después vamos a tener unas modalidades que va a ser específicamente, digamos, en cómo se desarrolla, ¿no? Esta cuestión más de forma, si va a ser en el ámbito más bien de lo familiar, puede ser en el ámbito de lo laboral. Las leyes para proteger a las víctimas de la violencia de género existen, tanto a nivel nacional como en la ciudad de Buenos Aires, pero en ambos casos los gobiernos las cumplen mínimamente, como si les interesara más evitarse denuncias públicas que ayudar a quienes realmente lo necesitan. ¿Cuáles son las deudas pendientes en materia de acceso a la justicia? Yo creo que la base está en un real acceso a la justicia. Siempre se hace referencia a, digamos, que el Estado dispone de lugares específicos para realización de denuncias o la existencia de un sistema de justicia con su organigrama y sus diferentes jurisdicciones para poder acceder. Yo diría que si una mujer tiene que ir a denunciar en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el primer obstáculo real sería la información. Viviana de Sousa Díaz es abogada con un posgrado en género y especialista en derecho de familia. Y lo que plantea es crucial. ¿Cómo busca información o hace una denuncia la víctima de violencia doméstica? Existen varias líneas telefónicas para requerir ayuda, y eso es muy positivo. Pero que haya tantas, a veces se presta a confusión. ¿A cuál hay que llamar? Podés hacerlo al 137 o al 102. Podés llamar al 0800-999-MUJER. Podés llamar al 0800-666-8537. O podés llamar al 144, que es la línea más difundida desde su creación en 2013. Con la línea 144 de atención, contención y asesoramiento sobre violencia de género. Si se encuentra en una situación de riesgo, comuníquese de manera inmediata al 911. De lo contrario, aguarde que en instantes su llamado será atendido. Frenemos un poco acá. Imagínate que estás en una emergencia y llamás a la línea donde te informan que van a darte atención, contención y asesoramiento, y te mandan a llamar a la policía.
¿No deberían decidir quiénes asesoran si la persona que llama está en situación de riesgo y en todo caso derivar la llamada a las fuerzas policiales? Pero dejemos de lado esto. Pensemos en que solo estás buscando información ante una situación de violencia de género. Nosotros hicimos la prueba. ¿Sabés cuántos fueron los instantes que debimos aguardar para que alguien respondiera? 10 minutos. 10. Si fueras una víctima de violencia de género, ¿sentirías que se te está brindando atención, contención y asesoramiento? La razón para esta sensación de abandono es sencilla. En 2024, el Gobierno Nacional desfinanció en un 64% a la línea 144 y sus trabajadores y trabajadoras hacen lo que pueden. Pero también hay muchas formas de hacer las denuncias de forma presencial. Lamentablemente la experiencia de acercarse a realizar una denuncia por violencia de género suele ser difícil, suele ser engorroso, depende mucho el lugar en donde vivas, depende mucho las personas que te van a estar recibiendo del otro lado. Siempre voy a alentar a que igual se acerquen a lugares de contención, a lugares de asesoramiento. En la ciudad de Buenos Aires se pueden hacer denuncias en el Ministerio Público Fiscal y en las comisarías. De todos modos, las especialistas recomiendan que dentro de las posibilidades se hagan en la Oficina de Violencia Doméstica, en la Valle 1250, o en el Centro de Justicia de la Mujer, que tiene 8 sedes. Al momento de que la persona realiza su denuncia, hay un equipo interdisciplinario donde va a haber alguien que es del área del derecho que va a poder encauzar si esto es una cuestión delictual, si lo hubiera, que deviene del relato, o si va a un expediente de familia, a un juzgado, digamos, de los civiles, donde atienden causa de familia, cuando referimos específicamente a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también, digamos, la cuestión de un abordaje por parte de una psicóloga para poder hacer también la evaluación de riesgo. En esa evaluación de riesgo, el informe se envía por sorteo a la justicia. Lo que hace el juez es tomar de una medida cautelar inmediata que podría llegar a ser, depende del informe de riesgo, desde un botón antipánico, que hoy sabemos que no hay entrega prácticamente de botón antipánico, terminan siendo la instalación de una app dentro del celular de la denunciante y, digamos, a partir de ahí se pueden tomar un montón de medidas. Esta misma ley que mencionó anteriormente da un montón de facultades a los jueces de medidas que pueden tomar que devienen de ese relato en ese momento de ir y realizar la denuncia. Si ya tienen la información más en claro, muchas de las víctimas de violencia de género se enfrentan a otro problema. Ese obstáculo se multiplicaría si no tiene recursos económicos que no se puede trasladar. Es decir, que sea un lugar de Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tenga que tomarse, un subte o un colectivo y, no tenga el dinero para hacerlo. Aunque no en todos los casos es así, el de los recursos económicos es un problema serio a la hora de plantearse hacer una denuncia. Hoy en día, con la eliminación de todo tipo de políticas públicas en materias de género y sobre todo el cese también de todos los espacios que se crearon para las denuncias, como los centros de atención a la justicia, entre tantos otros, dificulta muchísimo más la especificidad en temas específicos que hacen referencia a la violencia. Entre esos espacios de ayuda integral y de asesoramiento que desaparecen, están algunos de los centros integrales de la mujer, que fueron creados en la ciudad de Buenos Aires en 2005. Según la ley 1688, cada uno de estos centros, conocidos como CIM, debe contar con equipos interdisciplinarios que incluyan profesionales de abogacía, trabajo social y psicología, entre otros, de modo de asegurar la atención integral de víctimas de violencia por razones de género. Las mujeres también pueden acudir para obtener información y asesoramiento. Y también afectan lo que es la gratuidad. Hoy en día, habiendo tan pocos espacios que van quedando para poder asesorarse o para poder tomar un patrocinio jurídico gratuito, hacen que las mujeres en algún punto no solo no cuenten con la información necesaria, sino que también para encontrar esa especificidad que debería garantizarle el Estado, tengan que abonar honorarios profesionales y que no todas están en condiciones porque muchas están atravesadas por diferentes tipos de violencia, pero ha crecido significativamente la violencia económica. La cantidad de SIM por comuna debería responder a una lógica poblacional y de necesidades. Según la normativa vigente, debe existir al menos un SIM por comuna, hasta complementar el máximo de uno cada 50.000 mujeres por comuna.
pero según datos del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, correspondientes al 2022, en 9 de las 15 comunas no se cumple ese parámetro normativo. Solo en las comunas 1, 2, 3, 8, 9 y 10, la relación entre la población femenina y la cantidad de centros se ajusta a lo dispuesto en el marco vigente. O sea, que la ley no se cumple igual en toda la ciudad. Pero no terminan ahí las inequidades del gobierno de Jorge Macri. El otro criterio relevante para evaluar la cantidad de distribución de los SIM en la ciudad está dado por la cantidad de denuncias por violencia de género registradas. El mapa de la violencia de género del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires muestra que durante el 2024 la Comuna 4 fue la que más denuncias recibió, 1.177. Sin embargo, en todo ese territorio solo funciona un SIM. Las dos comunas que siguen en cantidad de denuncias son la 1 y la 8, pero estas cuentan con 3 y 2 SIM respectivamente. Esto marca con claridad una desigualdad en cuanto al acceso a la ayuda para las víctimas de violencia de género. Gran parte del asesoramiento y acompañamiento que hoy reciben las mujeres del sur de la ciudad salen de las ONG y de grupos de personas que trabajan, muchas veces sin financiamiento, más que el que consiguen por ellos mismos o a través de los vecinos. Una ciudad con desigualdades es una ciudad injusta. Yo creo que una de las mejores reformas que se podrían hacer es presupuestaria. Se necesitan más lugares donde la mujer esté protegida y también esto, como digo, el presupuestario, dar créditos para que empiece algún trabajo, comprarse una máquina de coser o algo para armar un emprendimiento. A mí me parece que esto va por el lado no tanto de leyes, sino de presupuesto. El gobierno de Javier Milei eliminó el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. Y en la ciudad, Jorge Macri fue en la misma línea. Decidió degradar la Subsecretaría de la Mujer a Dirección General de la Mujer. Si te preguntás en qué incide este cambio, es bastante sencillo. Menos atención y menos presupuesto. Por ejemplo, ¿recordás los avisos de la línea 144 que escuchamos al principio de este episodio? Todos fueron realizados por el gobierno porteño, pero en gestiones anteriores. Hoy, Jorge Macri gasta más de casi 100.000 millones de pesos en pauta, pero no hay ninguna campaña contra la violencia de género. El primer paso para empezar a cambiar esta dura realidad es que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lance campañas de concientización y prevención masivas y obligatorias contra la violencia de género. Pero hay más por hacer. El gobierno debe cumplir lo que marca la ley y abrir los centros integrales de la mujer que corresponden a cada comuna. Y además hacer una evaluación de zonas críticas para fortalecer la asistencia en esos lugares. Las comunas 1, 4 y 8 deberían ser la prioridad. Desde el Partido Integrar proponemos que todas estas tareas estén coordinadas por un organismo con más importancia y presupuesto que una dirección general. La ciudad de Buenos Aires necesita y se merece la creación de una Secretaría de Diversidad y Género, porque no se puede hablar de justicia si hay más violencia de género y menos Estado, es decir, más golpes y menos respuestas. Esto es Integrar Derechos, un podcast del Partido Integrar. Y yo soy Graciela Balestra. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a escuchar nuestro próximo episodio.